no lo hablo. Bien, vamos a ir viendo, por ejemplo, nombres de los idiomas en japonés. Esto es algo bastante útil porque si saben más de un idioma o si quieren escribir el nombre del idioma que están estudiando en su currículum o demás, es bastante útil saber cómo se forma también en el idioma japonés, ¿no? Ya que es todo un asunto de sufijos más básicamente. Ahora, primero que todo, yo creo que la gran mayoría de ustedes ya saben al momento de que el idioma japonés, en japonés, se dice Nihongo. Nihongo. Bien, ese es el idioma. Aquí me gustaría ya hacer una paréntesis importante porque una cosa es, a ver, una cosa va a ser Nihon, otra cosa va a ser Nihongo y otra cosa va a ser Nihonjin. Nihon es el nombre del país, Japón. Nihongo es el nombre del idioma, japonés. Y Nihonjin también es japonés, pero es la nacionalidad. ¿Vale? Y esto, por favor, que quede bastante transparente ahora, porque ya luego cuando hacemos ejercicios y me quieren decir que hablan japonés o estudian japonés, me ponen Nihonjin. No, y Nihonjin no es japonés idioma, sino japonés persona japonesa. Entonces no hay que confundir aquí. ¿Ok? Anoten por favor esa Ay, información. ¿Qué más? una Bien, duda ahí, Sensei. sí, Digo, muy particular. ¿Por qué? Digo, normalmente también Nippon, ¿no? Nippon. eh, sí, Nippon. ¿Por qué, Ujú. por qué es así? O sea, ¿sí es válido Nippon? Es válido, no en todos los contextos, atención. O sea, porque un japonés llamaría a su país Nihon, ¿no? Entonces, dependiendo de la tipología del uso de la palabra. Porque, a ver, Nippon es útil si lo vamos a utilizar como adjetivo, ¿no? Para algo. Por ejemplo, para decir, a ver, pues, no me quiero adelantar mucho en esta parte, pero para decir algo de estilo japonés o de características japonesas, dirían algo como Nippon Teki, ¿no? Nippon Teki. Y eso significa, ¿no? De tipo japonés. Entonces, por ejemplo, una habitación de estilo japonés, ¿no? Nippon Teki Naheya, por ejemplo, ¿no? Entonces, se utiliza en ese contexto. Pero el nombre genérico del país, el nombre popularmente conocido es Nihon, Ok, ¿vale? sí, gracias. ¿Sí? Pero atención, no estoy diciendo que no sea correcto el otro, lo es, pero solo en diferentes contextos. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Entonces, a ver, vamos a ir viendo otros idiomas. Tenemos aquí nuestro idioma, ¿no? Supengo. A ver, intenten repetir después de mí, por favor. Supengo. Tengo. Sí. A ver, con Supengo sucede algo curioso, porque yo creo que ya lo pueden notar por la lectura, viene de la formación del nombre del país, digamos, del territorio donde se desarrolló el idioma español, y un sufijo. Entonces, Spain es ay, España, ¿no? Y go es el sufijo que añadimos para crear el nombre del idioma. Esta es una especie como de regla de creación, pero que no aplica para idiomas tan difundidos en diferentes territorios como el nuestro, por ejemplo. ¿No? Porque Spengo hace referencia al idioma español, pero esa misma palabra que usamos para todos los españoles, para todo el español que se habla en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, todas las personas que hablan español, ese idioma español es Supengo, ¿vale? A pesar de que se forma con el nombre del país España, más go. ¿Ok? Y esto lo aclaro porque el resto de idiomas que se hablan solo en ese espacio geográfico, sí tienen, o sea, sí se crean con el nombre del país más el sufijo go. Por ejemplo, Deutsche-go. Deutsche-go. ¿Qué idioma será según ustedes? ¿Alemán? Deutsch. So des. Alemán. Es el idioma alemán, ¿no? Deutsche-go. A ver, este idioma también se habla en otros países, ¿no? Pero por lo general y mayoritariamente se habla en Alemania. Alemania, ¿no? Vendría siendo Deutsch, ¿no? O Deutschland en el idioma en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues se le añade el sufijo go a esa pronunciación. Deutsche-go
Y vendría siendo el idioma alemán, ¿no? Si lo queremos dividir en dos, Deutsch es Alemania. Y Go, no, pues el sufijo. Entonces aprenden 2 por 1 hoy. Nombres de países y el nombre del idioma. ¿Vale? Hay un caso específico aquí que es muy interesante notar. Es ego. Ego, ¿qué cosa será? Inglés, ¿no? So desne. Y aquí les hago esta escritura en kanji. Esto que ven aquí sería ego escrito en kanji. Es muy raro y muy curioso notar esto porque hemos dicho que los nombres de los idiomas se componen con el nombre de un país más un sufijo. Pero con ego no hay país. Tenemos ego. ¿Y esto por qué? Esto se remonta a muchos siglos antes de cuando recién el país recibió por primera vez, ¿no?, la visita, entre comillas, de personas provenientes de Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede cuando en el Japón medieval, ¿no?, llegan ingleses a Japón? Empiezan como a representar un cierto tipo de personas bastante desde cierto punto de vista de los japoneses, personas que estaban un poco más, sobresalían en lo que hacían. Porque para los japoneses medievales, por ejemplo, cuando llegaba un inglés, llevaba consigo ya herramientas o cosas que en Japón no existían. Entonces ya eran vistos con otros ojos. O sea, como los que traían, por ejemplo, la modernidad, o los que ya venían de un país un poco más avanzado con otras cosas. Entonces, todo lo que los ingleses hacían ante los ojos de los japoneses era algo excelente, era algo que sobresalía respecto a lo que hacían los japoneses, por ejemplo. Entonces, cuando se les intentó dar un nombre al idioma que ellos hablaban, se decidió por el primer kanji, que significa, entre varias cosas, excelente, pero que históricamente también se llama así a Inglaterra, en Japón. Entonces, el idioma, ¿no? Ego, la palabra ego, perdón, ¿no? Como tal, hace referencia, ¿no?, a el idioma de las personas que eran consideradas excelentes por los japoneses, ¿no? Y pues hoy en día es la palabra que se utiliza para nombrar el idioma inglés. Entonces, ego de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, ego, ¿vale? ¿Y de acá? Ay, Kankokugo. ¿Qué cosa será Kankokugo? Coreano, creo. El coreano, no, idioma coreano, so desne. Kankoku es Corea del Sur, ¿vale? Kankoku. Kankokugo, idioma coreano. En este caso, hay algunos países que sí tienen el nombre nativo japonés, ¿no? Entonces, Kankoku es el nombre nativo japonés de para Corea, ¿no? Como lo es también Chugoku. ¿Qué cosa será Chugoku? China. China, exacto, ¿no? Entonces, el idioma chino, Chugokugo, ¿no? Son países que ya tienen un idioma, perdón, un nombre propio, japonés, pues por su cercanía tanto geográfica como cultural, ¿no?, al país. Pero ya el resto no, pues el resto son bastante nuevos para los japoneses, ¿no? Recién, no sé, siempre les digo esto, recuerden que Japón como tal, el país Japón, hasta, entre comillas, ha abierto sus fronteras hace poco más de 100 años al resto del planeta. ¿No? Antes de eso estuvo siempre muy hermético, muy cerrado, ¿no?, limitando siempre el acceso y la salida de los mismos japoneses al resto del mundo, ¿no?, porque temían esto de la influencia de otra cultura o perder un poco el modo de pensar japonés, ¿no? Entonces siempre estuvieron muy, muy cerrados hasta hace poco más de 100 años. Entonces, todo lo que viene después es bastante nuevo para Japón. Solamente hay contacto o se registra contacto, por ejemplo, con Inglaterra, con algunos franceses, con portugueses y pues con los que están ahí alrededor, ¿no? Con Corea del Sur, que tienen una historia bastante negra entre ellos, y la parte con China también, ¿no?, que son los que están ahí geográficamente más cercanos. Furansugo, ¿qué cosa es? francés. Exacto, ¿no?, el idioma francés. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Roshiago. Ruso. ¿Ruso? Así es. Arabiago.
Árabe. Bien, árabe. Aquí funciona lo mismo que Spengo, ¿eh? Entonces, atención aquí porque hay árabe, no sé si ustedes saben, pero el árabe tiene muchas variaciones, no solamente existe un solo idioma árabe. Entonces, en este caso se referencia a cualquiera de esas variaciones del idioma. ¿Bien? A ver el que sigue, a ver si lo identifican. Girishago, No es irlandés. Griego. griego, so desne. Griego, Girishago.次に、ポルトガル語。 Portugués. 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 Y aquí también, ¿no? Portugués tanto de Portugal como el portugués de Brasil, Brasil. ¿no? Que por si no saben, es ligeramente diferente. ¿Mm? Siguiente idioma, Toruko-go. Turco. Turco. So desu ne. Dato curioso, los lingüistas actualmente no se deciden si tiene o no tiene que ver el idioma turco con el idioma japonés, porque hay una teoría bastante importante y con muy buena base, ¿no? Que dicen que el turco y el japonés hace muchos años eran el mismo idioma. Así que no se sabe, aún no se decide, pero por lo general hay esta tendencia, ¿no? A comentar esto porque hay una gran eh, número de lingüistas que pues considera de que antiguamente, hablando hace más de 1000 años probablemente, pues venían de la misma familia o tenían relación esos dos idiomas, el turco y el japonés. Le lanzo ahí la información porque es algo todavía sin confirmar, pero son muy parecidos. No en palabras, sino en gramáticas. Muy parecido. ¿Vale? Así que, quién sabe. Siguiente idioma. Sukotorandogo. Sueco. Escocés. Sodes, escocés. Sukotorandogo. Scotland. Ah, sí. Sodes. Sí, justamente por eso, sí. Porque Escocia. tienen que pensar en el nombre del país, como lo diría un japonés, ¿no? Tomándolo desde el inglés muchas veces. Entonces, de ahí viene. El siguiente idioma, suedengo. Sueco. Ahora sí, ¿no? Este sí es sueco, ¿no? So desu ne. Hai, suedengo. A ver el que sigue. Airurandogo. Irlandés. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es. Ahora sí es irlandés. Orándago. Holandés. Holandés, neerlandés. Ay, so desu. Roshiago ya estaba. Ah, nahuatorugo. Náhuatl. So desu. No, y aquí abro paréntesis muy importante porque con los idiomas que como tal son algunos muertos también, pero otros que son considerados idiomas nativos, también se hace lo mismo. Se toma entonces el nombre oficial del idioma en el idioma que se habla y se le añade el sufijo go, ¿no? Entonces es bastante curioso porque en el caso de náhuatl, no, es nahuataru, más go, nahuatorugo, para denotar el idioma como tal. ¿Vale? Por ejemplo, también el idioma latín, según ustedes, ¿cómo se dice en japonés? Ratinu. Latingo, so desu ne. Latingo. Latingo, ¿no? Porque también lo mismo, ¿no? Latín es como se le dice justamente el idioma, más el go, pues, latingo. ¿Vale? Hai. ¿Quieres acá? ¿Alguna duda? ¿Podría volver a repetir cómo se pronuncia el francés? Hai. Furansugo. O sea, la CH suena como F. Furansugo. Kore. Ah, ok. ¿Y cuál era el de abajo? Chugokugo. Ok, ¿pero qué país era? Chugokugo es idioma chino, ¿no? De Chugoku, Ah. que es China. Ok, gracias. A ver, les ayudo un poco para que vayan armando su presentación. Ya saben que siempre les digo que a la base de estas primeras clases está la presentación básica. Estudiante de tal idioma, ¿no? Lo único que hay que hacer es poner el nombre del idioma seguido de no gakusei. Por ejemplo, si queremos decir, ¿no? Yo soy estudiante de japonés. ¿Cómo quedaría? A ver. Watashi wa Watashi wa Hongo Ajá. no gakusei. Ajá. ¿Falta algo?
Watashi wa. Des. Desu, desu. Watashi wa Nihongo no gakusei desu. Ahí tenemos. ¿No? Nihongo no gakusei desu. Pero esta misma estructura que podemos utilizar para indicar estudiantes de tal idioma, lo podemos utilizar también para indicar estudiantes de una cierta carrera o de un tema en específico. Por ejemplo, Shigaku. Les digo esto, a ver, si me permite escribir aquí en pantalla. Shigaku se compone de estos dos kanji. El primero, significa diente. Y el segundo significa estudio. Entonces, ¿qué carrera es? Dentista. ¿No? Odontología, estomatología. Sorede, ¿no? Entonces, Shigaku no gakusei, estudiante de, ¿no? de estomatología, por ejemplo. ¿No? Y así podemos ir creando más. Por ejemplo, si no solamente estudiamos un solo idioma, más de un idioma, ¿no? O nos gustan los idiomas, los describimos como algo que somos, ¿no? Estudiantes de idiomas. Vamos a utilizar la palabra genérica gengo, para denotar justamente idiomas. Gengo no gakusei, estudiante de idiomas. ¿Vale? ¿Y desu ka? Ay, Ay, Ok. ¿Algún idioma que quieran saber cómo se dice? Yo creo haber utilizado todos los que enseñan en Marquesa. Ah, se me pasó a decirles italiano. 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 ah, ¿Y desu ka? ay. Ok. ay. Bien. Ahora, esto está bastante simple. Entonces podemos comprender desde ya que muchas formaciones de palabras en japonés son con sufijos. Yo por eso en algún momento les dije, el idioma japonés es un idioma de sufijos. ¿No? Nos van a ayudar mucho. Sufijos y contadores y partículas son las tres palabras que tienen que tener siempre presente, ¿no? Para poder comprender el idioma. Justamente dentro de esta misma línea de creación, tenemos cuando vamos a hablar de la nacionalidad. Porque ahora ya no va a ser el sufijo go que acompaña, sino va a ser el sufijo jin, que en Romaji es J-I-N, jin. ¿Bien? Y ese sufijo lo vamos a añadir después del nombre del país. Por ejemplo, México en japonés es Mekishiko. Mexicano, mexicana, Mekishiko jin. ¿Vale? A ver todos. Mekishiko jin. Moichido. Mekishiko jin. Mekishiko-jin. So desu. Hai. Por ejemplo, tenemos aquí algunas otras palabras más para practicar. Tenemos Kore. El Salvador jin. El Salvador. Moichido. El Salvador jin. El Salvador. Una vez más. El Salvador jin. El Salvador. So desu ne, ¿no? Salvadoreño. La persona del Salvador. Tsugini. Colombia jin. Colombia jin. So desu. Colombiano, colombiana. Kore. Perú jin. Perujin. Peru jin. Hai. So desu. Peruano, peruana. Tsugini. Brasil jin. Brasil jin. Moichido. Brasil jin. Brasil jin. Brasil. Es un trabalenguas, ya sé. Brasil jin. Brasil. Durajiro-jin. Hai. Bien, brasileño, brasileña. América jin. América-jin. América-jin. Estadounidense. Canadá jin. Canadá-jin. Canadá-jin. Nihon jin. Nihon jin. Honjin.
そうです。もう一度。日本人。 Nihonjin. Nihonjin. ベネズエラ人。 Venezuela. Venezuela. OK。イギリス人。 Isujin. そうです。イギリス人の意味は何ですか? ¿Qué significa イギリス人? Inglés. Ujú. De nacionalidad, ¿no? Porque justamente Nacionalidad, aquí sí, sí. el nombre del país en japonés es Igirisu. Igirisu. ¿Vale? Entonces, al añadirle, ay, perdón, está en katakana, no me doy cuenta a veces. Igirisu, ¿no? Al añadirle el sufijo nos queda Igirisujin. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo sería francés? Uransujin. Ujú. ¿Italiano? Itari. Italiano, ¿sabes? ¿No? Itariajin. Hai. Sueco. Sueco. Suedenjin. Suedenjin, ¿sabes? ¿No? Suedenjin. Ajá, a otro país, a ver. Duda con El Salvador, que debería de ser, no debería de ser Salvadorujin, como salvadoreño, Mm, digo, está mm. raro, ¿no? No, El porque salvadoreño, justamente es que el nombre del país, ¿no? En japonés sería El Salvador, El Salvador, ¿no? ok. Entonces, ese es el nombre, lo único que hay que hacer es Más ponerle bien. el jin, ¿no? El Salvador jin. No hay esta lógica como en español, que sí podemos nosotros, ¿no? Hacer la nacionalidad con terminaciones como tal, ¿no? Entonces, ellos no, ellos simplemente añaden el sufijo a la palabra que ya existe, ¿no? Entendido. Ujú. Gracias. De nada. Bien. Ya no me acordé de otro país que haya mencionado en la diapositiva anterior. Pero la creación es bastante simple, ¿no? Entonces aquí yo espero que no tengan mayor problema, ¿no? Al momento de utilizar. ¿Vale? Ok. Ok, ¿dudas? Bien. Sí, ¿eh? Entonces, ¿cómo dirían? Una pequeña presentación en la cual digan tanto el idioma que estudian y su nacionalidad. A ver, ¿quién se anima? Otoro-san. Ahí shimasu. Ay. Y luego Aurea-san. Nacionalidad y Ujú. idioma que estudio. Ay. Watashi wa Mekishiko-jin, Nihon no Gakusei desu. Casi. En las dos te faltaron algo. A ver, en la primera, Mekishiko jin Watashi des. wa des. Ujú. Y en la segunda te faltó el sufijo del idioma. Go. Nihongo ¿Sabes? Gakusei. Nihongo Nihongo no no Gakusei. gakusei desu. Yes. Ujú. A ver, yo les ayudo un poco con la estructura para ver que la tengan allí presente. Pueden decir, si está dentro de una presentación en la cual ya dijeron su nombre, pueden decir simplemente Mekishiko jin desu. Mekishiko jin desu. Y luego añadir Sore ni, además, Nihongo no gakusei desu. Y también, además, soy estudiante de japonés. ¿Vale? Entonces, con esta información que estamos viendo, vamos a ir moldeando toda esta presentación que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Ok. A ver, háganle captura a esta diapositiva, por favor. Y en todo caso, el día de mañana los espero para poder continuar con la práctica de la nacionalidad. Rodrigo San, te escucho. Profe, tengo la duda si está bien esta oración. Si quiero decir, mi profesor es japonés, o sea, podría decir, Watashi no sensei wa Nihonjin de. ¿Sabes? Ay. Sigue todo. Sí, sí. Ya luego vemos bien la función de la partícula no, pero por el momento sepan que la vamos a utilizar con dos principales, diría yo, dos principales características. La primera es unir dos sustantivos, ¿no? Por ejemplo, para decir estudiante de japonés, ¿no? Nihongo no gakusei,
Ese es el primer uso que le vamos a ir viendo. Todo esto lo voy a volver a explicar cuando lleguemos a la diapositiva. Y el segundo uso va a ser para indicar una posesión. Por ejemplo, para decir mi lapicero. Watashi no pen desu. Watashi no pen desu. Yo, lapicero, ¿vale? Watashi no pen. Eso, al unir el pronombre watashi y la palabra pen, el sustantivo pen, lo que hago es indicar una posesión, porque watashi denota a una persona, no es un pronombre. Entonces, cuando hacemos este tipo de uso de la partícula no, lo que hacemos es justamente indicar una posesión, o si los dos son sustantivos, va a indicar una unión de sustantivos, ¿no? Que en español normalmente representamos con la preposición de. Ok, entonces ya luego lo vamos a ver, pero ya está bien que vayan un poco notando estos aspectos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Ok. Atención porque estos sufijos también los pueden utilizar para cosas ficticias, ¿eh? O por ejemplo, en películas, a ver, en esta película hay un idioma creado de, si no me acuerdo mal, Star Trek, ¿sí? Hay esos idiomas que son creados también, ¿no? En japonés también utilizan el sufijo go, ¿no? Entonces, es curioso porque aplica para cualquier cosa que queramos crear, justamente. O también para cualquier nacionalidad que queramos crear, ¿no? En películas ficticias, por ejemplo, me acuerdo haber visto Avatar en japonés, ¿no? Y el planeta, para los habitantes de ese planeta, utilizaban el sufijo jin, para indicar justamente que pertenecían a ese lugar. Entonces, es curioso porque lo podemos aplicar, ¿no? No solamente está exclusivo de algo que existe, sino también para la ficción. ¿Vale? Les digo porque a veces los escuchan por allí en otras estructuras y se confunden, ¿no? Por eso ya les doy toda la información desde ahora. Ahora sí, chicos, espero que tengan una bonita noche y nos estamos viendo el día de mañana, ¿vale? Intenten ir creando su presentación y cualquier cosa, cualquier revisión que necesiten, o mañana en clase o por WhatsApp. ¿Bien? Matashita minasan. Nos vemos mañana. Hasta. Está Wow. Matashita, oyasumi. Oyasumi.